Esta conferencia va a tratar de la evolución de la imagen en la gastroenterología pediátrica. Hace aproximadamente 50 años, realmente los estudios de imagen eran muy diferentes a los que actualmente se realizan para evaluar la imagen en gastroenterología pediátrica. ¿Qué estudios se realizaban hace ese tiempo? El tránsito intestinal. ¿Qué nos valora el tránsito intestinal? Nos valora la extensión de la enfermedad, cambios en la luz intestinal y mucosas. No identifica alteraciones en la submucosa y serosa. Sí se identifican úlceras. Aquí tenemos un ejemplo del tránsito intestinal. Una enfermedad de Crohn. Pueden ver que hay una gran irregularidad en los pliegues mucosos del intestino. Asimismo, se identifican pequeñas ulceraciones y un engrosamiento de los pliegues mucosos. En el lado derecho, pueden observar una enfermedad de Crohn ya en etapa muy avanzada y pueden observar que hay una disminución de calibre de la luz intestinal, un gran engrosamiento de la pared intestinal, así como fístulas. Aquí tenemos otro ejemplo de una enfermedad inflamatoria intestinal, que es el CUSI. ¿Qué diferencia hay entre el CUSI y el Crohn? En el Crohn prácticamente es desde esófago, estómago, intestino delgado y colon. Y esta enfermedad puede ser prácticamente en algunas zonas del intestino estar enfermas y otras zonas del intestino no tener enfermedad. Sin embargo, el CUSI nos afecta del recto hacia adelante, o sea, el sigmoides, el colon izquierdo, el colon transverso, y no nos deja zonas libres de enfermedad. Aquí observamos la imagen típica de empedrado, asimismo irregularidad de la mucosa y también lesiones ulcerativas. Esto lo están observando tanto a nivel del recto como a nivel del sigmoides, colon izquierdo y colon transverso. El colon derecho pueden observarlo que es prácticamente libre de enfermedad. Aquí tenemos una enfermedad de CUSI en fase inactiva y pueden observar que el colon prácticamente está tubular, no hay austras, y esta se delimita a nivel del recto sigmoide, el colon izquierdo, el transverso, y el derecho prácticamente está sin patología. Como pueden ver, estos estudios se realizaban en 1980. Otra patología que también la estudiábamos con el tránsito intestinal es el Peutz-Jeghers. ¿Qué es el Peutz-Jeghers? Es una enfermedad en la que hay pólipos, en la que hay las manchas café con leche en los pacientes, y los pólipos pueden ir desde el estómago, todo el intestino delgado, y pueden llegar hasta el colon. Tenemos que hacer la diferenciación con la poliposis familiar adenomatosa y otro tipo de poliposis. Ahora, ¿cómo estudiamos las patologías del intestino delgado? Podemos hacerlo, como en esta imagen, a través de la resonancia magnética, que es el mismo paciente que vimos en el tránsito intestinal, y podemos observar que existen pólipos a nivel del intestino, a nivel del estómago y a nivel del colon. Pero además tenemos unas imágenes de una invaginación intestinal en el flanco derecho y que corresponden a la invaginación que presentaba el paciente en ese momento que se le realizó el estudio de resonancia magnética. Además, podemos estudiar también otros órganos, como son los riñones, el hígado o el vaso, y ver si no hay otro tipo de afección. Aquí también estamos observando unas imágenes en los riñones que corresponden a amartomas a ese nivel.
Aquí tenemos otros ejemplos de cómo se estudiaba la poliposis familiar, los pólipos adenomatosos y el carcinoma de colon en épocas anteriores. También se puede estudiar, obviamente, la enfermedad inflamatoria intestinal a través de la endoscopía, que es prácticamente el estándar de hora. Sin embargo, no valora la submucosa y la serosa, no permite excluir complicaciones extraintestinales, pero sí se puede hacer la toma de biopsia. Ahora, ¿qué valoramos actualmente con la resonancia magnética? En primer lugar, la resonancia magnética no utiliza radiaciones ionizantes, identifica cambios inflamatorios en intestino delgado y colon, cambios en la pared intestinal, ulceraciones en mucosa, aumento de grosor de la pared, edema con aumento de captación del medio de contraste en mesenterio, una hipervascularidad, puede demostrar adenopatías, fístulas y abscesos. También podemos realizar la coloresonancia magnética y podemos valorarla en relación con la colonoscopía. La coloresonancia, obviamente, tiene la imposibilidad de tomar biopsias, tiene menor sensibilidad en pacientes con enfermedad leve, ventajas al estudiar el grosor de la pared, estudia todo el colon, asimismo fístulas perianales. El diagnóstico por resonancia magnética identifica o localiza extensión y colecciones. Aquí tenemos un ejemplo y de un Crohn a nivel ilion y observamos un engrosamiento de la pared, aumento de la captación de medio de contraste y ulceraciones profundas. Asimismo, observamos una ingurgitación vascular a nivel del mesenterio. Aquí también podemos observar úlceras y pseudopólipos con un gran engrosamiento también de la pared y un aumento de la captación y un trayecto fistuloso. Aquí tenemos un ejemplo de una patología de enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, un Crohn, en un paciente en que sus estudios fueron en el año 2014. Aquí tenemos un tránsito intestinal y pueden ver que existen alteraciones tanto a nivel del yeyuno como a nivel del colon transverso, con engrosamiento de los pliegues, cierta irregularidad de los mismos y algunas lesiones ulcerativas. Este mismo paciente, en el 2018, se le realizó, en lugar de un tránsito intestinal, una enteroresonancia y pueden ver la evolución de la patología. Pueden observar a nivel del flanco derecho con un gran engrosamiento de la pared intestinal, gran irregularidad de la misma y lesiones ulcerativas. Asimismo, a nivel tanto del ilion como del yeyuno, se observa engrosamiento de los pliegues y de la pared y algunas pequeñas lesiones ulcerativas. Aquí tenemos de nuevo el estudio con resonancia magnética, igualmente en el 2018, y pueden observar la gran alteración que existe a nivel de ilion y del colon derecho, con un engrosamiento de la pared, unas lesiones ulcerativas, tanto a nivel del colon derecho como parte del transverso. Y a nivel de intestino delgado también observamos el engrosamiento de la pared, la irregularidad de los pliegues y las lesiones ulcerativas. Es el mismo paciente y vuelven a observar prácticamente lo mismo ya descrito. También la resonancia magnética es de gran utilidad a nivel pélvico. Es un método diagnóstico que nos permite identificar y caracterizar las fístulas perianales y revela su localización, extensión y complejidad, al mismo tiempo que permite detectar la presencia de colecciones que pueden requerir drenajes o cirugías.
Aquí tenemos un ejemplo de una fístula transesfinteriana con un aumento de la captación del contraste y esta fístula se extiende hacia el perineo. Un ejemplo de un absceso anal. También podemos valorar la enfermedad hepática con resonancia magnética. ¿Y qué valoramos en enfermedad hepática? La fibrosis por daño agudo o crónico del hígado, ya sea por padecimientos virales, autoinmunes. También podemos valorar la esteatosis por enfermedad metabólica y la hepatosiderosis. La fibrosis. La fibrosis se puede valorar a través de la biopsia hepática, pero es baja en eficiencia en estudios iniciales cuando la fibrosis es F1 o F2. Podemos valorar por ultrasonido a través de la elastografía, por tomografía computada, pero obviamente que implica radiación, y la elastografía por resonancia magnética. Aquí tenemos un ejemplo de una elastografía. ¿Y qué tenemos? Tenemos el mapa de ondas con aumento de grados de dureza y regularidad según el grado de fibrosis. Y también tenemos el grado de fibrosis por cambios de color. Aquí pueden ver que 2.1 kilopascales es un grado de color y las ondas son diferentes, y donde hay 9.2 kilopascales, que es un grado máximo de fibrosis, van a ver el cambio de color y obviamente el cambio en el aumento de las ondas y la irregularidad de las mismas. El hígado normal es blando y elástico con una dureza promedio de 2.05 a 2.44 kilopascales, con un rango de 1.4 a 2.8. El nivel de corte para detectar fibrosis con elastografía por resonancia magnética oscila entre 2.4 y 2.9 kilopascales, con un 98% de sensibilidad y un 99% de especificidad para el valor de 2.93 kilopascales. Los valores obtenidos en kilopascales han sido correlacionados por Ward et al. Con la escala Metavir de F0 a F4, sabiendo que F4 es el mayor grado de fibrosis. Aquí tenemos los grados de fibrosis hepática. En voluntarios, el grado es de 2 a 3 kilopascales y conforme aumenta la fibrosis, los kilopascales aumentan hasta 8 o 9. También podemos valorar con la elastografía la dureza del vaso o la fibrosis. La dureza normal del vaso, medida por resonancia magnética, varía entre 2.3 y 5.6 kilopascales, con una media de 3.6. Otra patología que podemos evaluar con la resonancia magnética es la esteatosis hepática. La podemos valorar por medio de técnica por desplazamiento químico entre los protones de la grasa y el agua, por espectroscopía o por cuantificación de la esteatosis en la cartografía de color. Aquí tenemos un ejemplo de secuencias dentro y fuera de fase y podemos observar un hígado que es normal y un hígado que tiene esteatosis. Aquí por espectroscopía de lípidos podemos observar que el pico de lípidos es más alto en el paciente que tiene esteatosis. Aquí la cartografía de color en pacientes con esteatosis. Ustedes pueden ver que cuando el paciente tiene un grado de esteatosis del 6%, que se considera casi dentro de la normalidad, la cartografía de color es azul, y en un paciente que tiene ya un grado de esteatosis alto, un 33%, por ejemplo, la cartografía de color muestra un color verde. Se consideran normales los valores de contenido graso cuando son menores de 6%. La resonancia magnética puede identificar infiltrados de triglicéridos tan bajos como el 6 o el 15%.
Las cifras de porcentaje de grasa obtenidos en la imagen paramétrica son reproducibles en el tiempo, lo cual les confiere un valor para el diagnóstico y para el seguimiento de la evolución de la esteatosis cuando está bajo tratamiento. En 2 estudios prospectivos comparativos, los resultados de la resonancia magnética han sido más precisos que los del ultrasonido y la tomografía computada para el diagnóstico y la cuantificación de la esteatosis. La hepatosiderosis. También por resonancia magnética se puede valorar la hepatosiderosis con secuencias especiales para investigar el contenido de hierro. Esto se puede investigar tanto a nivel del parénquima hepático como de otros órganos como el páncreas, el vaso y el corazón. Permite detectar y cuantificar la cantidad de hierro depositada en el hígado con precisión y con reproductibilidad, por lo que es una herramienta útil para el diagnóstico y para seguir la respuesta al tratamiento. Cuando el acúmulo de hierro en el tejido hepático es muy grande, distorsiona el campo magnético y produce un decaimiento de la señal en las secuencias T1, T2 y T2 estrella. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con hemocromatosis en secuencias dentro y fuera de fase en T1. ¿Qué otra patología podemos evaluar actualmente diferente a como se evaluaba hace tiempo? La hipertensión porta. Aquí tenemos un ejemplo de varices esofágicas, también un ejemplo con ultrasonido donde vemos esplenomegalia, vemos bastante colaterales y circulación colateral, podemos observar la vena porta, la velocidad de la vena porta. Ese estudio, obviamente, que se sigue realizando actualmente. Aquí tenemos otro ejemplo de un ultrasonido donde vemos el idiopático con muchísimos vasos anormales a nivel del mismo y que correspondió a una esclerosis hepatoportal. Asimismo, vemos una gran esplenomegalia. ¿Cómo se evaluaba previamente al paciente con hipertensión portal? Se le realizaba ultrasonido, pero se le hacía un estudio que probablemente algunos de ustedes no conocen, y es la esplenoportografía. La esplenoportografía era un buen estudio para evaluar la patología, pero sin embargo era invasivo, tenía la medición directa de presiones, se veían las colaterales, se hacía una punción directa en el vaso y se podría diagnosticar la etiología de la hipertensión porta, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos un paciente con una esplenoportografía, que eso se hacía en los años 70, 80 y aún hasta en los años 90 o aún más, ya que no teníamos el recurso de la resonancia magnética, teníamos el recurso de la tomografía computada, que también se puede valorar con la misma, sin embargo tiene radiación. Aquí tenemos un ejemplo de la esplenoportografía, pueden ver la punción en el vaso, la vena esplénica, la vena porta y los cambios que se observan a nivel del hilio hepático a la entrada de la vena porto con las imágenes en doble riel características de la esclerosis hepatoportal. También evaluábamos padecimientos como el Budd-Chiari a través de estudios directos tanto en la cava inferior como a través de la cava superior. Aquí tenemos un paciente con Budd-Chiari y pueden ver la cava y la alteración que hay a la entrada de la cava hacia la aurícula y la alteración que hay a nivel de las venas hepáticas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se fue evaluando posteriormente la hipertensión porta. Le evaluamos posteriormente también con la tomografía computada y que tenemos un ejemplo claro de una degeneración cavernomatosa. Ahora, ¿cómo evaluamos la hipertensión porta? Actualmente, la hipertensión porta la valoramos con la resonancia magnética. Este es un ejemplo donde podemos observar claramente una gran esplenomegalia, circulación colateral muy importante,
como es la gástrica izquierda, la vena porta con múltiples ovillos y que correspondió a una degeneración cavernomatosa. Además, se le puede hacer al mismo paciente un estudio donde evaluaremos que la fibrosis o no a nivel hepático. Aquí tenemos ese mismo paciente en el cual se valoró a través de la elastografía por resonancia magnética y podemos ver que el paciente no tenía una fibrosis hepática. Aquí volvemos a ver este mismo paciente y observamos de nuevo lo mismo, la esplénica, la porta y la degeneración cavernomatosa y los vasos colaterales. De nuevo, este mismo paciente, en la cual podemos confirmar que no existe fibrosis hepática. ¿Qué podemos evaluar ahora diferente de cómo se evaluaba previamente? Pues las vías biliares. ¿Cómo evaluábamos las vías biliares hace años? Pues como una colangiografía endovenosa, que yo creo que algunos no la conocen, pero es la primera imagen. Se inyectaba el material de contraste específico para las vías biliares y se hacían cortes tomográficos lineales y se observaba, obviamente, la vesícula biliar y también si habían quistes de colédoco. Aquí tenemos la imagen de quiste de colédoco en un paciente con ultrasonido, con tomografía computada y cómo se puede evaluar actualmente. Además del ultrasonido, se evalúa actualmente con la resonancia, con la colangioresonancia. ¿Por qué? Porque nos evalúa tanto la vía biliar intra como la vía biliar extrahepática. Aquí tenemos un ejemplo de un Caroli con ultrasonido, la gran dilatación de las vías biliares. De nuevo, la valoración con ultrasonido. Igualmente. Pero también podemos evaluar patologías que no son propiamente de las vías biliares, pero por la compresión que están provocando al conducto principal o conducto colédoco, provocan una dilatación de las vías biliares, como es este caso, en cual estamos observando que existen ganglios peripancreáticos por TV a nivel prácticamente de la desembocadura del conducto colédoco y entonces nos provocan la dilatación de las vías biliares. Aquí tenemos ese mismo paciente que se fue evaluado con tomografía computada. Este estudio fue del año 2000, todavía no teníamos la resonancia magnética y se evaluaban con tomografía computada. Aquí pueden observar la dilatación de la vía biliar, como lo vimos en el ultrasonido, y obviamente la imagen que nos muestra los ganglios a nivel de la desembocadura del conducto colédoco que provocaba una gran dilatación del mismo y por ende también la dilatación de los conductos intrahepáticos. De nuevo, la misma imagen de los ganglios peripancreáticos por tuberculosis. Aquí observamos también una dilatación de las vías biliares. Primero se estudió el paciente con un ultrasonido, podemos ver que existe una hepatomegalia, que existe también una dilatación del conducto pancreático y una imagen que altera la cabeza del páncreas. Aquí volvemos a observar la dilatación de las vías biliares. Y aquí tenemos la colangioresonancia. Pueden observar claramente la gran dilatación del conducto colédico y, obviamente, el agrandamiento de la cabeza del páncreas, tanto lo observamos por ultrasonido como por resonancia magnética. ¿Y esto a qué correspondió? Correspondió a un tumor pseudopapilar de la cabeza del páncreas. Aquí tenemos de nuevo imágenes de la colangio
resonancia. Sin embargo, a veces suceden cosas, y aquí sucedió que los cirujanos no querían operar al paciente si no tenía una tomografía computada. Para ellos era más fácil delimitar las imágenes por tomografía, y por algún motivo desconocido, la mera verdad, primero se le hizo la colangioresonancia, donde demostraba perfectamente la patología del paciente, y posteriormente se le hizo la tomografía computada. Aquí tenemos las imágenes tanto de tomografía computada como de la colangioresonancia, y pueden ver la tumoración prácticamente de la cabeza del páncreas, y obviamente la dilatación del conducto colédoco y de las vías biliares. También se puede valorar la litiasis. La litiasis la podemos valorar tanto por ultrasonido como por resonancia magnética. Aquí tenemos los ejemplos del ultrasonido, donde observamos la dilatación, la vesícula biliar y la litiasis. Aquí tenemos el ejemplo con la colangioresonancia, y pueden ver perfectamente la dilatación del conducto colédoco en relación a un cálculo que se encontraba en la porción distal del mismo. Aquí tenemos de nuevo imágenes que correspondieron a ese mismo paciente. Posteriormente le realizaron la cirugía y una colangiografía a través percutánea, y se observa después de la cirugía que hay ya un paso adecuado del medio de contraste. El conducto colédoco ya no se encuentra dilatado y pasa adecuadamente hacia el duodeno y su segunda porción. Y vemos el control de la vía biliar por ultrasonido, y vemos que prácticamente tampoco se encuentra ya dilatado. ¿Qué otro padecimiento podemos evaluar con la colangioresonancia y con ultrasonido? Aquí tenemos un paciente que tenía cuadros de pancreatitis, y se le realizaron estudios tanto de ultrasonido y de resonancia magnética, de colangioresonancia, y ahí podemos observar la vena porta, asimismo el conducto colédoco y el páncreas. Aquí observamos la colangioresonancia que se le hizo en el 2015, y pueden observar que existe una dilatación del conducto colédoco con una terminación prácticamente en punta, y el resto de la vía biliar que se encontraba irregular y tortuosa. Este paciente correspondió a una colangitis esclerosante. Aquí tenemos las mismas imágenes de este paciente, donde se vuelve a observar la dilatación del conducto colédoco como una disminución de calibre del mismo, asimismo a nivel de las vías biliares intrahepáticas. El mismo paciente en el 2018, pueden seguir observando la irregularidad de las vías biliares intrahepáticas y alguna dilatación del conducto colédoco, y algunas imágenes como saculares en las vías biliares intrahepáticas. Y esta es la evaluación que hacemos actualmente de los estudios gastrointestinales en los niños. Tratamos de que haya la menos radiación posible, por eso tratamos de evitar los tránsitos intestinales, tratamos de evitar los colon por enema, tratamos de evitar la tomografía computada, y queremos sobre todo realizar ultrasonidos y resonancias magnéticas. Les damos las gracias por su atención.